Vamos a comenzar a grabar. Bueno, esta primera sesión tiene, de acuerdo al sílabo que nosotros preparamos en clase, es un placer nuevamente estar con ustedes, ¿verdad? Bienvenida sea. Entonces vamos a tratar de trabajar en cuatro temas fundamentales en la unidad 1. La unidad 1 es inicios de la cooperación internacional. Eso sería la unidad 1. Cuatro temas importantes. Hay que establecer aquí historia de la cooperación internacional, concepto y características de la cooperación internacional, la ayuda oficial al desarrollo, la ONU y la cooperación internacional. Bien, vamos a hacer un poquito de historia, porque la cooperación internacional es un proceso que se dio o tuvo su primero inicio a raíz de después de la Segunda Guerra Mundial. Aparecieron ya los primeros indicios de esta cooperación, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe entender por cooperación internacional? ¿Cuáles son las principales características de esa cooperación internacional al que nos estamos refiriendo? Hay muchos tipos de cooperación internacional que pueden estar establecidas en relación a la forma o el procedimiento que se va a llevar en relación a la ayuda que se va a dar. Cuando se habla de cooperación internacional, se está hablando prácticamente de una ayuda que están involucrados países donantes y países no donantes. Porque tal vez ustedes cuando escuchan el término cooperación internacional, tal vez muchos están entendiendo de que cuando se habla de cooperación internacional se está hablando de nada más de regalías. Y no es así tampoco. Hay países que son donantes. Hay países que se ubican dentro de esa clasificación de países donantes de la ayuda, porque es ayuda de cooperación. La cooperación es una ayuda. Pero hay organismos internacionales, ¿verdad? De que no solamente dan ayuda, también dan una especie de préstamo. Claro que no son préstamos financieros, sino que es una especie de préstamo bilateral, pero con ciertas facilidades de compensación o de pago a ese préstamo para saldar esa deuda que van a tener los países a donde llega la cooperación internacional. Es decir, se refiere al apoyo que se prestan los países, los agentes, los gobiernos, las empresas, con el fin de promover el desarrollo económico y social. Entonces, en la cooperación internacional básicamente consiste en la transferencia de esa donación, de préstamos de recursos en el área tecnológica, en el área de la salud, en el área de la salud, por ejemplo, ahorita este contexto histórico, porque esto que está sucediendo en la actualidad con el COVID-19 o la pandemia,
la pandemia que se ha venido desarrollando en una serie de facetas o variantes es algo histórico que ustedes tienen como jóvenes que son, van a tener, digamos, han vivido, están viviendo esta etapa en la historia del mundo, en especial la historia de Nicaragua, el aspecto de Nicaragua y Centroamérica, eh, tienen mucho que contarle a sus generaciones venideras, ¿verdad? Entonces, el caso de la pandemia, este aspecto de la pandemia, las vacunas que llegan son vacunas que llegan mediante una especie de donación, pero hay vacunas que no llegan como una especie de donación, llegan como una especie de venta o de transferencia que hacen los gobiernos que han dado estas vacunas, que han hecho estas vacunas, que las han elaborado en sus países, la mandan a los países. Por ejemplo, España es una de las grandes países que está mandando vacunas hacia América Latina, especialmente a Nicaragua, y la Pfizer creo que, y esa creo que se está pagando esa vacuna. Los rusos están mandando, pero creo que también una parte se está pagando y la otra la están donando. En ese contexto, pues podemos entender de que la cooperación internacional es algo muy valioso. La cooperación internacional es un evento muy valioso que se tiene que dar, se tiene que aceptar con mucho positivismo en las relaciones internacionales entre los distintos países. Hay organizaciones internacionales también que están involucradas en este tipo de donación, ¿verdad? En este tipo de aspectos que se dan. Y la cooperación, como decíamos, el origen de la cooperación internacional tiene una larga historia, ya se lo estaba mencionando. Básicamente, antes de la Primera Guerra Mundial, pues hay cooperación, porque las sociedades en sí siempre han cooperado entre sí, pues. Lo único que el concepto mismo de la cooperación se viene materializando ya en ciertas pautas institucionales después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Después de que se crea la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1945, entonces ya se vienen creando unas expectativas, unas perspectivas para que los países por decirlo así, en ese término, entre comillas, se embarquen en el concepto de la cooperación internacional. Hay una característica muy importante que podemos detallar acá respecto a la cooperación internacional, que la cooperación tiene varias formas, se da en varias formas, ¿verdad? Puede darse en recursos, ¿verdad? Financieros que los países dan a los gobiernos que tienen serias crisis económicas. La finalidad de la cooperación va en función de eso, de mermar, de tratar de resolver, tratar de bajar los grados de dificultad que tienen los países en conceptos económicos, en conceptos de salud, como por ejemplo el asunto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ahí es básicamente verlo de esa finalidad que tiene. Entonces, hay, hay países que hacen sus donaciones en forma de reconversión de la deuda, por decirlo, de reconversión del préstamo con respecto a la donación. Es decir, yo voy a explicar eso ahorita para que me entiendan. La reconversión es, supongamos de que Japón, ¿verdad? Japón quiere ayudar a Nicaragua, en los sectores de la agricultura. Ustedes saben que nosotros los países, la mayor parte de los países latinoamericanos, somos países por naturaleza eminentemente agrarios, pues. Tenemos una economía eminentemente agraria, pues. Entonces, Japón es uno de los países mayores productores de fertilizante para la agricultura. Entonces, supongamos que Japón viene
y manda una ayuda a Nicaragua, pero dice, te mando, Japón son los grandes productores de urea, del abono de urea, que se usa como fertilizante para el maíz, para, para la caña de azúcar, etc. Entonces Japón manda eso en concepto de donación, pero con la reconversión, es decir, se tiene que vender ese abono y con ese dinero que se recolecta de la venta de ese abono, ellos hacen ayuda, ellos invierten ese dinero de ese abono fertilizante en el mismo país donde se recolecta el dinero. Ese mismo dinero se regresa a la inversión en la infraestructura, la construcción de caminos, etcétera, para sacar la producción. Eso es lo que se entiende por reconversión, ¿verdad? Hay donaciones en el área de investigación, hay donaciones para el área del conocimiento, hay donaciones en términos de la educación para becas, por ejemplo. Perdón, Taiwán es un país que manda muchas becas a los países latinoamericanos, sobre todo con aquellos países que tienen relación política, comercial, económica, lo que sea. Entonces, decimos que después de la Segunda Guerra Mundial y después de las consecuencias que se dieron en esa parte del mundo, en Europa, se vienen dando situaciones muy interesantes en el campo económico y en lo político. Entonces, los países tomaron conciencia, los países involucrados en esta parte de la historia, se vieron con la obligación moral, pues, con la conciencia de instaurar muchos canales de cooperación internacional. Es por eso que se crea la ONU. La ONU, para mí, y eso ténganlo presente y no se les olvide, la ONU es el principal organismo de cooperación internacional. Aunque entre de todas las dificultades que ha tenido la humanidad, la ONU ha venido haciendo un trabajo muy importante en cuanto a la salida de muchas crisis políticas, económicas, ambientales que se han estado dando a nivel del mundo. Pues entonces la ONU ha tomado partido en esto y ha estado luchando en función. Entonces, para mí es el primer organismo internacional de cooperación, dado de que ella tiene su especificidad como organización internacional, haberse creado después de 1945. Esta organización es muy importante en el ámbito de la cooperación internacional porque de ella también hay una cantidad de organismos especializados que forman parte, que más adelante vamos a ir viendo estos organismos, pero para adelantarles por lo menos algunos tres: el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ¿verdad? La UNESCO, ¿verdad? Son, para mencionar, ¿verdad?, tres organismos muy importantes de cooperación internacional, que no son, digamos, organismos que van a dar dinero, no dan financiamiento. Lo que hacen ellos es hacer una inversión de recursos. Ese es el tipo de donación más o menos. O sea, la modalidad son otras, pues, porque vamos a hablar de modalidades de cooperación como cooperación sur-sur, por ejemplo, cooperación triangular, por ejemplo, y esas modalidades son las que funcionan en la cooperación internacional. Por lo tanto, es importante destacar eh, en la medida de que, permítame muchachos un segundito, regálenme unos 5 minutitos, por favor, voy a hacer algo. Unos 5 o 7 minutitos.
Ok, disculpen muchachos. Es que aquí estoy en la universidad dando la clase y se viene un palo de agua y andaba viendo el carrito que se estaba mojando ahí. Bueno, muchachos, disculpen. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos, Noema? Ah, aló, ¿me escuchas, verdad? Aló. Bueno, decía que la ONU es el principal organismo internacional de cooperación, ¿verdad? Porque en ella se plantean los principales principios y formas de cómo los países pueden cooperar. Se crea la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, 51 estados la crearon y estos países se vieron involucrados, ¿verdad? En la perspectiva de la relación de los países eh, este, para poder establecer, digamos, para poder mantener esa cooperación internacional. Es decir, la cooperación internacional en sus distintas expresiones, indistintamente si fuera económica, social, cultural, tecnológica o la modalidad triangular, sur-sur, norte-norte o norte-sur. No importa qué cosa, qué tipo de expresión tuviera la cooperación internacional, pero los países se vieron involucrados en determinar el rumbo que tenía que llevar esta cooperación internacional. Entonces, entre los organismos más importantes de la cooperación para el desarrollo económico, la OECD, ¿ya? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD. Tenemos la Cruz Roja, tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras, pues que ya les había yo mencionado a ustedes. Entonces, la cooperación no se funda necesariamente en organizaciones, ¿verdad? La cooperación se puede dar también de gobierno a gobierno, se puede dar de organización a organización, ¿verdad? Se puede dar de estado a estado, de empresas a empresas, pues. Puede darse de organizaciones con carácter sin carácter de lucro, ¿verdad? Esa cooperación se puede dar en ese ámbito. Esta cooperación puede perseguir distintos objetivos. Entre los más comunes podemos encontrar la ayuda humanitaria, el desarrollo económico y social de los países, la protección de los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos en estado migratorio, pues que están migrando de un lugar a otro, se crean, en los territorios se crean asociaciones o centros asistenciales para asistir, para poder ayudar a los migrantes, a las personas que van de un territorio a otro territorio, de un país a otro país. Se crearon organizaciones para proteger los derechos humanos, ese otro objetivo, ¿verdad? También la cooperación internacional va en función de fortalecer y proteger la democracia y la libertad de expresión en los países. Entonces, este es el balance más o menos que se puede entender por cooperación internacional, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de un concepto, estamos hablando de sus características, estamos hablando de la ayuda oficial al desarrollo. Entonces, esta parte es importante porque esto es la ayuda oficial al desarrollo. Aquí entran mayormente aquellos países que se destacan como Suecia, Noruega, Holanda. Esos son los países que han creado esa ayuda. En los tipos de cooperación internacional, existen muchos tipos de cooperación internacional, como ya se los había mencionado. Está la cooperación financiera, la cooperación técnica, la cooperación cultural, ¿verdad? La cooperación en especie, ¿verdad? Esta cooperación en especie es muy interesante entenderlo.
Esto se refiere más que todo a la entrega de bienes y servicios que ayudan a superar los problemas de los países que tienen grandes dificultades en parte en especie y capacidades, pues, a desarrollar sus capacidades. Pero, por ejemplo, el envío de equipos tecnológicos, por ejemplo, eso es muy importante. Si una organización envía computadoras a un país, pues es muy relevante la ayuda financiera, la ayuda tecnológica en esa parte, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta ahí o una participación. Entonces, esos son los tipos de cooperación, ¿verdad? Y los ámbitos que cubre la cooperación ya sabemos, ya se los había explicado yo, que es la salud pública, la educación, las condiciones ambientales, las desigualdades en el ámbito social, la asistencia judicial recíproca, la modernización de infraestructuras de la educación es muy importante. O sea, la modernización institucional de los países, allí se enfoca sobre todo el Banco Interamericano de Desarrollo se enfoca en esa parte, ¿verdad? Muchachas, vamos a ir cortando porque aquí por la universidad está cayendo un palo de agua, ¿verdad? Y parece que se quiere ir la luz. Y si se va la luz, no voy a poder guardar esta conferencia, ¿verdad? Vamos a cortar tal vez a las 1:45. Ojalá que no se vaya la luz a las 1:45, porque si no, la cooperación internacional consiste en el trabajo en comunidad, llevándolo a cabo por parte de uno o más grupos de personas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que se tome en cuenta a la hora de mantener ese ambiente de cooperación entre los países, pues. Les voy a dejar acá, ahí están los documentos, ¿verdad? Ahí están los materiales que ustedes van a tener, ¿verdad? Para poder desarrollar, para poder entender, para poder establecer, porque prácticamente ya he conversado, ya he puesto prácticamente esencialmente todo lo que contiene la sesión, ¿verdad? Y los invito pues que sigan dándole lectura a los materiales que les llega por parte de la universidad y en la próxima clase pues tal vez ya la vamos a ir volviendo un poquito más dinámica esta conferencia y vamos a ponerlos a hacer trabajos en clase también a los que a los que se conecten en línea para que se sientan que están ingresando más a la plataforma, a los temas de clase, para que se sientan, para que sean parte de la clase también ustedes, ¿verdad? Y hagan ejercicios y trabajos aquí en la plataforma. Yo les voy a ir diseñando algunas formas cómo van a ser esos términos de trabajo que vamos a ir realizando. Entonces, yo pues no me resta más que ahorita por la tormenta que parece que viene y no me va a dejar grabar esto y si no la grabo, pues voy a tener dificultades con el informe y los honorarios de esta conferencia. Entonces tengo que grabarla y espero que me comprendan por lo menos el día de hoy. Muchas gracias, muchachas. Nos vemos. Cuídense, ¿oyeron? Nos vemos. Adiós. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, si no tienen, pues nos vemos porque voy a grabar la conferencia. Pasen buenas tardes.